Bueno, hoy ya estamos viendo aquí un escenario que se está proyectando, ¿verdad? Porque es para nuestro teatro. El teatro que empieza este jueves. Teatro tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Ya se darán algunos anuncios complementarios. Pero hay que considerar justamente que lo hacemos porque hay una fecha en particular que se avecina. ¿Cuál es? Semana Santa, ¿verdad? Algo muy propio. Y es interesante que cuando viene Semana Santa, uno lo asocia inmediatamente con feriados, ¿verdad? Y cuando uno ve los feriados, tiene diversas lecturas. Lo puedes ver como un creyente con una oportunidad, o lo puedes ver como alguien que aún se puede decir creyente, pero lo ve de otra manera. Lo ve como días de descanso, lo ve como una oportunidad para realizar viajes, una oportunidad para tener reuniones con la familia, ¿verdad? Para ir a la playa, para ir a fiestas, etcétera. Hay diversos acercamientos a la Semana Santa. Pero nuestro país es muy folclórico en muchas cosas. Y una de las particularidades que tenemos como país es que cuando se acerca Semana Santa y uno va a los supermercados, siempre hay de promoción algo en particular. ¿Sabes qué cosa es? Un huevito de Pascua, ¿verdad? Esos huevitos de Pascua que son de colores y tienen su relleno y todo el mundo quiere los rellenos, sobre todo. Mientras más grande el huevito, mejor el regalo y huevito de Pascua. Y a mí siempre me llamó la atención por qué se llama huevo de Pascua. Y entonces la asociación de ideas de manera inmediata que puedo hacer es, ¿tendrá algo que ver con las fiestas judías, acaso? ¿No? Esa fiesta de los panes sin levadura que también está vinculada a la Pascua judía. ¿Será eso? Bueno, si uno entra a Wikipedia, no es eso. Pero está el nombre de Pascua. Y la palabra Pascua nos lleva justamente a esta fiesta memorial que tiene el pueblo de Israel, que conlleva un pacto perpetuo delante de su Dios, hoy nuestro Dios. Tanto así que se renueva año tras año y con el pasar no solo de años desde que fue instaurado, sino de siglos, llegó el momento en que está Jesús con sus discípulos. Y en un momento, cuando están participando de la última cena, recuerda algo que se cita en los evangelios. Mateo capítulo 26 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos que comas qué? La Pascua. Ok. Entonces le puse un título que me pareció pertinente para hoy. La Pascua. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Es acaso un tema de los judíos? ¿O tiene algo que ver conmigo hoy? Y quiero que lo veamos desde dos aspectos en esta mañana. El primero de ellos, desde un punto de vista histórico. Por eso la Pascua la veremos como un evento memorial. Como un evento memorial. Y para eso hay que ir justamente a los antecedentes que aparecen en la Biblia y nos podemos remontar a los orígenes, que es Génesis justamente. Y en el libro de Génesis capítulo 15 vemos una conversación entre Dios y Abraham. Y allí dice lo siguiente, Dios hablándole a Abraham le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, que iba a ser Egipto, y será esclava allí, en Egipto, y será oprimida allí en Egipto. ¿Por qué tiempo? 400 años. ¿Ok? 400 años. Ahora, el contexto. Recuerda, Dios llamó a Abraham de tierra de Ur, lo lleva a una tierra que no conocía, una tierra de la promesa, por eso se llama la tierra prometida, le está mostrando la tierra de la promesa y además también le dice, tendrás una descendencia, que hay una descendencia prometida. Pero en ese contexto le dice, tu descendencia va a sufrir. Va a sufrir esclavitud bajo un régimen opresor que justamente está a cargo de los egipcios, como lo vemos en el libro de Éxodo. Sin embargo, hay algo que debemos considerar en este marco, que en la soberanía y en los planes de Dios para esta descendencia, que finalmente es su pueblo,
su pueblo no está exento de algo que Dios ya había dispuesto, que ese pueblo iba a sufrir. Y muchas veces nosotros como creyentes no nos gusta que el sufrimiento alcance nuestras vidas. Es que venga el gozo, el regocijo, las fiestas, los cumpleaños, ¿verdad? Aniversarios, todo lo lindo, maravilloso, pero lo feo que quede al lado. No quiero las molestias, los problemas, las aflicciones, eso no me gusta. Y sin embargo Dios le está hablando aquí a Abraham y le dice de un comienzo, ese pueblo que vendrá de tus lomos va a sufrir. Va a sufrir. Y es un sufrimiento temporal, pero ojo, no breve, 400 años. Es decir, van a haber varias generaciones allí que van a pasar por este momento difícil. Ahora, considera, no es como en el caso de Job, que habla de un individuo, habla de todo el pueblo. Nadie estará exento de esta aflicción. Es un tema generalizado. Es decir, tal vez que Job, pues él que sufra, ¿no? Todo el resto no. No, aquí todos. Todos. Y es interesante que esta esclavitud y opresión que viene como una carga del ser humano, y en este caso al pueblo de Israel, haya consonancia con lo que una vez también citara Jesús, hablando Jesús con sus propios discípulos, y lo menciona y lo registra justamente el discípulo amado Juan en su evangelio. Juan capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, para entender un poco este pasaje hay que entender el contexto. Recuerda, Juan está citando lo que está hablando Jesús con todos ellos y le dice, estas cosas os he hablado. Es decir, hay algo que vino antes, ¿verdad? ¿De qué cosa estaba hablándole Jesús a sus discípulos? Porque este ya es el colofón de lo que está escribiendo. ¿De qué habló? Y lo que habló Jesús fue, el mundo, le dice a sus discípulos, os aborrecerá. Literalmente. El mundo os perseguirá. Producto de esto, ustedes que son mis discípulos, lloraréis. Ustedes que son mis discípulos, se lamentarán. Ustedes que son mis discípulos, serán esparcidos. Y frente a esta circunstancia, el mundo se alegrará y se burlará de ustedes. Y entonces, no es de extrañar para nosotros que esta palabra, pues, en el mundo tendréis aflicción, también nos alcance hoy a nosotros. ¿Por qué no? Cuando nuestro corazón se estrecha producto de alguna situación que sobresalta nuestro ser. Cuando nuestra alma se angustia por alguna circunstancia que no podemos resolver, por los temores fundados o infundados, pero que nos hacen tal vez despertar a medianoche y no le encontramos solución. Esto no solamente le pasa al israelita hace muchos años atrás, también a nosotros. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Hay alguna situación que hoy te cause aflicción? ¿Hay alguna situación que hoy te cause aflicción? Dejemos la respuesta para más adelante, lo vamos a volver a tomar. En el caso de Israel, recordemos este pasaje de Éxodo, es una situación producto no de alguna falta que ellos hayan realizado, sino es producto del accionar de un tercero, el pueblo egipcio, que tiene justamente un poder sobre ellos. Y la resolución de este tema no está en manos de los israelitas, no está en sus manos. Ahora bien, muchas veces nosotros podemos también percibir así nuestra vida, que hay una situación que llega a nosotros y de la cual queremos zafarnos, pero el resultado final
no está en nuestras manos. Y entonces viene el desaliento. Uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? Pero tenemos que recordar que Dios no es ajeno a lo que nos pasa. Dios no es extraño a cada situación en particular de cada uno de nosotros. Dios siempre tiene propósito que cumplir en nosotros. Solo que en su forma, según su voluntad y a su tiempo. Y lo que sucede es que nosotros, seres humanos, mortales, siempre queremos las cosas rápidas y a nuestro gusto, a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y Dios no es así. Finalmente, todos conocemos la historia, ¿verdad? Del Éxodo. Dios proveyó liberación de esta aflicción usando un instrumento, a un hombre. ¿A quién? A Moisés. Y cuando Moisés va enviado por Dios ante Faraón y Faraón se niega, conocemos todas las historias de las 10 plagas, ¿verdad? Ok. Y la última, ¿cuál es? La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y es interesante que cuando, ante tanta negativa de Faraón, entonces antes de proceder a esta muerte de los primogénitos, Dios le habla a Moisés y le dice, esto dile al pueblo. Y es lo que cita Éxodo capítulo 12. Dice la palabra, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Por eso es la fiesta de los panes sin levadura. Lo comerán con hierbas amargas y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente porque Faraón les va a dar libertad y ustedes tienen que partir. ¿Y qué dice? Es que es la Pascua del Señor. Esta es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es la Pascua. Y es así como se constituye en un memorial, que es un recordatorio que nos traiga un hecho pasado a la memoria. Y a aquellos que no vivieron y la descendencia que nos pregunte por qué hacemos esto, esta es la razón. Y entonces, esto que celebramos, esta es la razón. Y eso justamente lo que tiene que recordar el pueblo. El obrar de Dios en favor suyo, trayendo liberación tras ser cautivos. Ahora, no sabemos si eran cautivos con cadenas o sin cadenas, pero lo cierto es que eran esclavos, abusados con un poder que sobrepasaba toda facultad de ellos de liberarse por sus propios medios. Sin embargo, no es extrañar que hoy hayan hombres y mujeres también cautivos. Tal vez no con cadenas, pero sí cautivos en diversos aspectos de nuestra propia vida. Porque no se trata solo de lo físico. Una vez conversando Jesús con los judíos de su época, les decía lo siguiente, y lo cita Juan también, capítulo 8.
Y conoceréis la verdad, les dice a ellos, a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le responden, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Si se refieren a ellos mismos, tal vez no, pero como pueblo sabemos que sí habían sido esclavos. Sin embargo, Jesús les responde y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo. Es decir, no solamente hay un tema de esclavitud física, sino de esclavitud espiritual. Hay diversas formas en que el hombre puede ser cautivo y esclavo. Y entonces nos encontramos que frente a una condición de aparente libertad, incluso cuando un 28 de julio cantamos Somos libres, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿soy realmente libre de todo? ¿O hay algo que ahí en lo recóndito de nuestra vida está oculto, guardado con 7 llaves y todavía estoy atrapado en esa situación? Soy cautivo de ello. Cada uno en su propio mundo tal vez tiene algo en el cual se sienta aún atrapado. Sin embargo, dice, soy libre. Éxodo capítulo 12 va a terminar diciendo, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Finalmente Dios cumplió su promesa. Van a pasar cautividad y pasado el tiempo serán libres. Y fue, ¿verdad? Y entonces obtuvieron finalmente esta libertad física. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿era todo lo que necesitaban? ¿La libertad física? Y por eso hay que ver un segundo aspecto frente a la Pascua. La Pascua como un evento espiritual. Si prendemos el televisor y escuchamos los noticieros, ya siempre son los mismos años por años atrás, ¿verdad? Que nos agobian con las malas noticias. Ahora último, lamentablemente es recurrente el tema de delincuentes que extorsionan a empresarios grandes y pequeños, múltiples robos, ¿verdad? La trata de blancas, nacionales y extranjeras, peor cuando se trata de menores, donde los delincuentes no tienen ningún escrúpulo, básicamente, por respetar la vida humana y por un celular lo matan. Y entonces uno dice, soy libre, pero cuando salgo a la calle, y dependiendo de la calle donde vivo, o la zona donde vivo, o la zona donde voy a ir, es un tema de mayor cuidado, porque causa zozobra esa situación. Porque hay zonas de peligro, hay unas zonas que son más peligrosas, unas más que otras. Y entonces soy libre, pero a veces, sin querer, soy tal vez cautivo de esas zonas, de esa zona externa donde yo voy a llegar. Pero el punto no solamente es ver hacia afuera. ¿Qué pasa si hacemos un análisis hacia adentro? ¿Qué pasa si miro dentro de mí? Si tú miras dentro de ti, ¿eres realmente y absolutamente libre? Fijemos un instante el contexto en el que la parte final de este pueblo de Israel clama a Dios por esta libertad y Dios por fin envía a Moisés. Éxodo 1, ¿qué dice? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Y qué fue lo que pasó? Con dureza y amargura de vida, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en hacer toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ahora, es un pueblo que trabaja, pero que no tiene un horario como nosotros, de 8 a 5, sino otros horarios más flexibles o más extensos, y
con o sin un pago adicional, a veces se queda uno hasta más tarde, pero luego finalmente va a casa. Es una situación distinta, es una situación de esclavitud. Es una situación al punto que cuando uno falla, sobre uno se ejecuta violencia. Hay violencia tan fuerte y tan dramática que incluso se quiebran los huesos. Es una violencia dura que habla justamente de ese accionar con severidad de parte del opresor, que causa mella. Total, si se muere uno entre muchos, ¿qué les importaba? Y por eso entonces se causa que esta situación, amargura de vida en el israelita. Esa amargura tiene un significado que se semeja a la hiel. Y la hiel tiene una sensación desagradable. Y entonces, cuando esta aflicción se prolonga generación tras generación, porque hay uno que muere y el hijo que sigue con lo mismo y sigue con lo mismo, son 400 años. Nadie vive 400 años. Y entonces es uno tras otro. ¿Y cuándo acaba esto? Pareciera que no se ve una salida al final del túnel. Hasta que llega la liberación por medio de, primero, la Pascua. La Pascua. Yo te pregunto, ¿qué condiciones tendrían que darse en tu vida para que tú te puedas identificar con el pueblo de Israel de este tiempo? Que digas, esto ya es insostenible. Señor, ya no aguanto más. Qué dolor. No sé si ha pasado así algo en tu vida antes o lo estás transitando hoy, pero considéralo. Hay un dicho, un refrán que dice, tanto va el cántaro a la fuente hasta que al final se rompe. Y el contexto de este refrán es que básicamente hay un lugar donde no tienen agua y tienen que ir a un lugar fuera, a una fuente, a traer el agua. Y ese cántaro se rompe por dos motivos. El primero de ellos es, tanto va el cántaro a la fuente, que es el uso frecuente del cántaro para traer agua, que produce un desgaste natural que con el tiempo y el uso se rompe pues el cántaro. Tarde o temprano se va a romper por el uso. Pero el segundo elemento por el cual se rompe es que es un caso fortuito o intencional que alguien hace que ese cántaro se rompa. Ya hay situaciones en nuestra vida entonces que debemos considerar que nos pueden quebrar. Hace muchos años, cuando era niño, no recuerdo bien, pero debe ser 10 años, que tenía 10 años, eh, me sacaron un diente de la parte superior. Y, y en esa ocasión yo ya me enteré que tenía baja coagulación. Entonces fue una mañana y había ido con mi mamá. Y ustedes ya saben, lo he dicho varias veces, mi papá nos dejó cuando yo tenía 3 años y viví solo con mamá. Y entonces llegamos a casa y me seguía chorreando la sangre, porque encima es de arriba, ¿no? Y sigue chorreando y no me coagulaba. Y, y pasa toda la mañana y pasa la tarde y no coagulaba y llega la noche. Entonces hay que dormir, ¿no? Hay que ir al colegio el día siguiente, había faltado ese día, pero ya hay que ir al colegio. Así que justo tenía 2 pijamitas nuevas, me acuerdo, y me ponen una. Me pongo mi pijama. Estaba preocupado porque seguía chorreando con algodón y todo, nada. Yo había leído por allí que uno se puede ahogar, ¿no?, con su propia sangre. Y entonces yo estaba preocupado con esto. Pero soy un niño.
Y el sueño me vence y me quedé dormido. Cuando me despierto ya en la mañana siguiente, me doy cuenta que estoy con la boca abierta. Y con la boca abierta, justamente, ya se había formado el coágulo, pero hago así y veo todo mi pecho manchado de sangre, mi cama manchada de sangre y el piso con sangre ya coagulada. Esa mañana me acordé de mi papá. Y no porque no estaba, porque nunca estuvo, sino porque particularmente esa mañana yo recapacité y me di cuenta que era un milagro que estuviera vivo porque había podido morir la noche anterior, ahogado con mi propia sangre. ¿Y sabes qué? Mi papá es médico y él no estuvo. Y mi papá, siendo médico, tiene dos especialidades. Y una de ellas, ¿sabes cuál es? Es hematólogo, especialista en sangre. Y esa mañana, cuando yo me di cuenta de esta situación y que pude haber muerto, no solamente hubo un fastidio en mi corazón, sino frustración, rencor y odio. Es un odio que duró muchos años. Un odio que realmente yo no podía asimilar. Y como no lo veía nunca, no había problemas para con él. Es más, él ni sabía, ¿no? Pero estaba en mi corazón. Hasta que un día pude darme cuenta que me había posicionado como juez de mi padre. Y sin embargo, también tuve que darme cuenta que el único juez sobre los hombres es Dios. Muchas veces decimos que somos libres, libres para transitar, libres para opinar, libres en nuestra toma de decisiones. Sin embargo, podemos ser cautivos de algo en nuestra vida, tener aún un corazón estrujado por un dolor, por una situación que amarga, como amargó a los israelitas, nuestra existencia, y que está allí, tras la última puerta con 7 llaves, y no lo tratas, pero no ha pasado, está allí, perdura, y decimos que perdonamos, pero duele. Y entonces necesitamos ser libertados de esta condición también. ¿Te das cuenta? Porque no se puede vivir así. Podemos pensar nosotros que quienes nos dañaron son nuestros cautivos porque nos deben algo, pues, ¿no es cierto? Porque nosotros somos las víctimas. Pero sin embargo, finalmente, nosotros somos realmente cautivos de nuestro propio pasado, nuestros pensamientos, nuestras reacciones. Pesaj es la palabra Pascua. La palabra Pascua, algunos dicen, es que pasa de largo, como pasó el ángel de Israel, el ángel del Señor, ¿verdad? Pasa de largo al ver la sangre en los dinteles. Pero es una ofrenda de exención, que habla de, esa ofrenda habla de un sacrificio, de la muerte del cordero cuya sangre se pone sobre los dinteles de las casas. Y entonces ese cordero sacrificado, ese cordero pascual, justamente, es el sustituto, ese primogénito, que trajo posterior libertad a los israelitas. Muchas veces nosotros pensamos que podemos por nuestros propios medios alcanzar esa libertad, pero no es posible, porque hay situaciones en nuestra vida que solamente Dios puede libertar.
Hay situaciones en nuestra vida que solamente Dios puede obrar. Y es por eso que necesitamos hoy considerar eso. Un día Jesús, al empezar su ministerio, estaba transitando por el río Jordán y lo ve Juan el Bautista. Y cuando ve Juan el Bautista, Jesús, ¿qué le dice a los demás? He allí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El Cordero de Dios. Porque era aquel que iba a también ser sacrificado y cuya sangre iba a bañar esos maderos de la cruz. Ese sacrificio en favor de otros. Ese sacrificio, ese primer Cordero Pascual en favor de los primogénitos de Israel. Imagínate, esa noche pasa el ángel del Señor sobre todo Egipto. Y todos los hijos de los egipcios, los primogénitos, mueren. No así los primogénitos de los hijos de Israel. Fíjate el día siguiente y los años siguientes en que ese primogénito está creciendo, está con vida. Ese primogénito es el testimonio vivo del obrar y la misericordia de Dios con su pueblo, con esa familia que le creyó a Dios y ofreció ese cordero pascual y dintó con su sangre. Dijo, si yo hago esto, creyéndole a Dios, entonces seré librado de la muerte. La Pascua, ¿qué tiene que ver conmigo? Por eso es la pregunta. Porque podemos solamente, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos visitas, quedarnos con el hecho histórico. Pero también podemos considerar hoy, en esta mañana, que Dios también quiere obrar en tu vida, como en la mía. Que Dios quiere libertar de tu corazón, de tu mente, de tu pasado, aquello que te tiene hoy aún cautivo. Y tú sabes qué. No se trata de explicarlo o hablarlo con otro. Se trata de que Dios trate contigo. Esa intimidad entre Dios y tú. Si tú eres consciente de que puedes decir, yo transito libremente y soy libre, pero hay algo en tu vida, así como lo hubo en la mía, que necesitas ser libertado, porque es en la Pascua que nos trae posteriormente ¿qué? Libertad. Solo la libertad que puede traer el Señor. Entonces, es tiempo de que tú digas, Señor, aquí está mi tema. Este es el asunto por el cual yo aún sigo cautivo. Recuerda lo que dijo Jesús. Ya lo citamos. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mí, ¿qué cosa? Paz. Y a paz nos llamó el Señor. Yo te invito a que cierres tu rostro, inclines tu rostro allí, cierres tus ojos y tú puedas meditar en tu corazón, en privado, ahí un instante. Delante del Señor nadie te va a preguntar nada. Es entre tú y Dios. Y puedas evaluar tu propia vida. Y puedas reconocer, sí, Señor, yo sé tanto y tengo experiencia y tengo vida, mucho recorrido, pero aún esto me mantiene cautivo. Esto nadie lo sabe. Esto lo guardo en mi corazón. Y haz una oración allí en esta mañana en silencio y dile, Señor, este es mi tema y tú ya lo sabes. Pero este es el asunto por el cual yo vengo a ti hoy. Necesito que tú lo trates conmigo, que tú me libertes de esta cautividad en la cual aún vivo y de la cual yo solo no puedo salir. Y allí en silencio en tu sitio, ora al Señor y dile, Señor, aquí estoy yo, con mis debilidades, con mis falencias, con mis juicios, con mis enojos, con mis frustraciones. Libértame de esta situación.
Y dile tú, ahí en tu sitio, en silencio. Cada uno sabe lo que tiene que entregarle al Señor. Pero no te olvides que cuando Juan vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado. No solo del mundo que habla de otro, sino el mío, el propio. Y si hay algo que todavía tú tienes también que pedir perdón a Dios, entonces también pídele perdón. Porque tal vez hemos estado juzgando a los demás. Dile, Señor, perdóname por esta práctica, por este hecho, por este acto. Y mientras cada uno va entregando su propia causa al Señor y va pidiéndole perdón al Señor por sus propias respuestas, yo quiero dirigirme a ti un instante, amigo y amiga que nos visitas en esta mañana. Si es la primera vez que estás aquí y haces esta oración, reconociendo tu condición delante del Señor y reconociendo que necesitas de Él para empezar una nueva relación con Dios, para empezar una nueva vida, yo quisiera orar por ti en esta mañana. Si esa es tu decisión, empezar de nuevo una relación con Dios, pidiéndole perdón, reconociendo tu condición, yo quiero orar por ti. Y para eso quisiera que tú puedas levantar tu mano un instante allí donde estás para poder reconocerte y orar por ti. ¿Hay alguno aquí en esta mañana? Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga, Señor. Pueden bajar las manos, gracias. ¿Alguien más? Tú sabes si Dios te ha hablado y está tratando contigo. Todos seguimos orando, la iglesia sigue orando, todos tenemos caso. Dios te bendiga, niña. ¿Alguien más? Cada uno sabe su particular circunstancia, pero si tú nos visitas, Dios está también interesado en tu vida. Quisiera invitar un instante a aquellos que levantaron su mano, por favor, si pueden tomar sus cosas y venir aquí para poder orar por usted. Puede venir, por favor, le ruego, un instante nomás. Tome sus cosas y venga aquí. Quisiéramos orar por usted. Brevemente, si tú no has levantado la mano, pero sabes que tienes que venir, ven. No se trata de estar con nosotros, somos hombres, iguales que tú. Se trata de que vengas al encuentro de tu Dios. Antes de orar, quisiera ahora que todos me presten atención, por favor, un instante. Esta situación es un caso real, mi caso. No es una ilustración más. Y producto de esta realidad, yo tuve que conversar en su momento con mi esposa, porque era un tema. Así que un día decidimos que íbamos a invitar a mi papá a casa. Él no vivía en Lima, vivía afuera y ya estaba en Lima. Así que decidimos invitarlo a casa y cuando él viniera, ya mi esposa y mis hijas saldrían, irían a la casa de mi mamá, para quedarme yo a solas con él y poder hablar con él y tratar este asunto, no del diente, sino de nuestra relación, de la situación, de mi sentir frente a él. Yo te animo, hermano, hermana, a que hagamos esto. No solamente digamos, Señor, libérame de esta situación, libérame de esta carga, de este dolor. Te pido perdón por haber juzgado, sino busquemos reconciliarnos también en lo que sea posible y en lo que esté de nuestra parte, porque a eso nos llama el Señor. Y entonces yo te animo a que tú puedas tomar las decisiones que te corresponden como creyente, para que en ello también Dios sea glorificado y también venga a ti paz.